Mi papá se rió a carcajadas mientras rompía mi regalo de $20,000. Toda mi familia se burló de mí. Unos días después, llegaron suplicando. Yo solo sonreí y cerré la puerta. Desde chico supe que era el raro de la familia. No era rebelde ni problemático, simplemente era distinto. Pensaba diferente, sentía más hondo y trabajaba más duro de lo que nadie notaba. Mis papás siempre tuvieron más cariño por mi hermano mayor y mi hermana menor. Ellos eran ruidosos, llamativos y les encantaba seguir la moda. Yo, en cambio, era callado, reservado y obsesionado con construir algo propio. Mientras mis hermanos se la pasaban de fiesta en la universidad, yo trabajaba en 3 empleos de medio tiempo, tomaba clases nocturnas y le movía a un proyecto de negocio. Nadie me preguntaba cómo estaba. En las reuniones familiares, era invisible, a menos que necesitaran burlarse de algo. Mi papá, sobre todo, siempre tenía esa sonrisa burlona cuando preguntaba, ¿sigues jugando con tu negocito de computadoras? Lo decía como si fuera un chiste, como si yo estuviera jugando a ser grande mientras el resto vivía en el mundo real. Pero nunca dejé que me afectara. Al menos no en apariencia. Echaba toda mi energía a mi negocio. Vivía en un departamento pequeño, comía sopas instantáneas más seguido de lo que me gustaría admitir y sacrificaba cada comodidad por un sueño. Hasta que un día, todo cambió. Años de esfuerzo finalmente rindieron frutos. Mi aplicación empezó a despegar. No fue un éxito viral de la noche a la mañana, pero sí un crecimiento constante y sólido. Llegaron clientes, luego inversionistas, y de repente ya no era el pobre iluso que quería demostrar algo. Ahora era el dueño de una empresa con 7 empleados y contratos que valían más de lo que nunca había soñado. Aún así, no les marqué a mis papás. No esperaba felicitaciones. La verdad, ni siquiera esperaba que les importara. Pero en el fondo, una parte de mí seguía buscando su aprobación, sobre todo la de mi papá. Así que cuando llegó su cumpleaños número 60, decidí hacer algo grande. No para impresionar, sino para mostrarles, por primera vez, quién era en realidad. Llegué a la fiesta familiar con un traje que por fin me quedaba bien y manejando un auto que había pagado al contado. Todos se sorprendieron al verme, pero la sorpresa pronto se convirtió en miradas de juicio. Mi hermano hizo un chiste sobre que me había metido a una pirámide. Mi mamá me dio un abrazo flojo y de inmediato me preguntó por qué nunca los visitaba. Y mi papá, ya borracho, con la cara roja y riéndose con sus cuates en el patio. Aún así, me acerqué a él, ignorando el nudo en el estómago. Le entregué un sobre personalizado con un certificado adentro. Un viaje pagado a Europa, con hoteles de lujo, tours guiados y boletos de avión para él y mi mamá. Era el viaje que siempre había dicho que quería hacer, pero que nunca pudo pagar. Abrió el sobre, lo leyó, parpadeó y se echó a reír. No fue una risa cualquiera, fue una carcajada exagerada, aguantándose la panza. Me quedé paralizado mientras arrugaba el papel frente a mí y lo rompía en 2. ¿En serio me estás vacilando?, dijo con voz burlesca. ¿Qué es esto? Dinero de Monopoly. Mi mamá también se rió. Mi hermana puso los ojos en blanco. Mi hermano murmuró algo como, pues si quedan buen varo esos fraudes por internet. Sentí que el corazón se me caía. Nadie preguntó si era de verdad. Nadie dijo gracias. Todos asumieron que era mentira, que seguía siendo el payaso disfrazado de exitoso. No dije nada. Solo me quedé ahí mientras mi papá encendía un cigarro y usaba los pedazos de mi regalo para prenderlo. Me di la vuelta, me subí a mi auto y me fui. Sin drama, sin gritos, solo silencio. No volví. No llamé. Cambié mi número y los bloqueé de todas mis redes. Durante semanas, no pasó nada. Pensé que ni siquiera notaron mi ausencia. Pero luego empezaron los mensajes. Primero, la novia de mi hermano me pidió ayuda para pagar su coche. Después, mi mamá me escribió un correo hablando de lo difícil que estaba todo desde que despidieron a mi papá. Mi hermana me dejó un mensaje llorando por sus deudas de la universidad. Al parecer, el alcoholismo de mi papá había empeorado. Las cuentas se acumulaban y hasta la casa estaban a punto de perder. De repente, ya no era el fracasado de la familia. Ahora era el único que podía salvarlos. Curioso, ¿no? Y entonces, una tarde, aparecieron. Todos parados afuera de la reja de mi casa, que está en una loma tranquila con vista a la ciudad. Se veían cansados, derrotados. Mi mamá tenía los ojos llorosos. Mi papá parecía más pequeño, como si el mundo por fin lo hubiera alcanzado. Ya no tenía esa sonrisa burlona, solo una mirada vacía y las manos temblorosas. Tocaron el timbre 2 veces. Los vi desde la cámara de la puerta. Esperaban, susurraban, se movían de un pie a otro. Al final, abrí la puerta.
Nadie dijo nada por un largo rato. Mi papá abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, yo sonreí. Una sonrisa pequeña, educada, y cerré la puerta en sus narices. Me recargué contra la pared, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Era surrealista. El niño que antes rogaba por su aprobación ahora estaba del otro lado de la puerta que ellos solían cerrarle. Pero la historia no terminaba ahí. Ni cerca. Lo que no sabía en ese momento era hasta dónde estarían dispuestos a llegar para volver a mi vida, o a mi cuenta de banco. Los días después de cerrarles la puerta fueron más tranquilos de lo que esperaba. Pensé que llamarían, escribirían o volverían a aparecer, pero solo hubo silencio. Los había visto ahí parados, mi papá vacío, mi mamá llorando, mis hermanos inquietos, como si estuvieran frente a un juez. Y aún así, esa parte de mí que alguna vez desesperadamente buscó su cariño esperaba que dijeran algo sincero, que se disculparan, que mostraran aunque fuera un poco del arrepentimiento que me debían. Pero no lo hicieron. Se fueron sin decir nada. Y me dije a mí mismo que eso era el final, que por fin había ganado, que ese capítulo estaba cerrado. Pero con mi familia, nada era tan simple. Una semana después, recibí una carta. No un mensaje, no un correo, sino una carta escrita a mano, con letra temblorosa. Era de mi mamá. Decía lo arrepentida que estaba, como todo se les había salido de control, como ella y mi papá habían discutido por mí durante años a mis espaldas. Decía que él siempre se sintió inseguro, que yo era diferente, que mi éxito callado lo hacía sentir como un fracaso, que odiaba no tener control sobre el hijo al que no podía dominar. Contaba que estaban a punto de perder la casa, que él se había gastado casi todos sus ahorros en apuestas y trago, que mi hermano había chocado su coche borracho y ahora los demandaban, que a mi hermana la habían corrido del trabajo. Y luego, en lugar de pedir dinero, pedía perdón, una oportunidad para sentarse a hablar, para ser familia otra vez. Leí la carta 3 veces. Las palabras estaban llenas de culpa, pero no era culpa por lo que me habían hecho a mí. Era desesperación por lo que ellos habían perdido. No respondí. Necesitaba tiempo para pensarlo. Fue entonces cuando mi tía me llamó de la nada. Era de las pocas familiares a las que aún respetaba. Nunca se metía en los pleitos de la familia, solo observaba desde lejos. Pero ahora su voz sonaba tensa y me dijo algo que me heló la sangre. Necesitas saber algo. Tu papá está tratando de vender tu historia. Al principio no entendía a qué se refería, hasta que me lo explicó todo. Resulta que mi papá había empezado a presumir con sus amigos y conocidos sobre mi éxito. Después de años de burlarse de mí, ahora de repente era el orgulloso padre de un genio de la tecnología. Pero no solo eso, estaba exagerando, inventando historias sobre cómo él había ayudado a construir mi empresa, cómo había invertido en mí desde el principio, cómo me había guiado con mano dura. Todo era mentira. Peor aún, había empezado a platicar con un medio chafa, intentando vender una historia sobre cómo crió a un millonario hecho a sí mismo con disciplina a la antigua. Me estaba convirtiendo en un objeto, en un recurso para su redención personal. Eso fue la gota que derramó el vaso. No me enojé. Me puse en modo práctico. Contacté a un abogado y le pedí que enviara una carta de cese y desista. Registré mi marca con más fuerza, blindé mi presencia en línea y dejé claro que cualquiera que intentara explotar mi imagen o mi éxito sin mi permiso se enfrentaría a consecuencias legales. Hice un anuncio discreto, pero firme, en mis redes profesionales, agradeciendo a quienes realmente me habían apoyado y dejando en claro que había construido todo sin ayuda económica ni emocional de mi familia. No fue un berrinche. No fue venganza. Fue un límite trazado con piedra. Y entonces volvieron a tocar a mi puerta. Esta vez solo era mi papá. Se veía más viejo, más gastado que antes. No había sonrisa falsa ni sarcasmo. Solo estaba ahí, un poco encorvado, sosteniendo una bolsa de papel café. No abrí. Lo observé desde el vidrio. Metió la mano y sacó los pedazos rotos de mi regalo de $20,000. Los había pegado con cinta. Se veía patético, arrugado, con cinta adhesiva, como una tarea mal hecha por un niño. Lo pegó contra el cristal, como si fuera una oferta de paz. No me moví. No dije nada. Él dijo, a través de la puerta, que se había equivocado en todo. Seguí en silencio. Ya no tengo familia. Lo sé. Pero necesitaba decírtelo en voz alta. Seguí callado. Se quedó ahí un rato más, luego dejó el papel pegado en el suelo y se fue. Nunca abrí la puerta. No era necesario, porque el niño que antes lloraba preguntándose por qué su papá no lo quería ya no existía. El hombre que ahora estaba en su lugar finalmente había entendido que no toda familia merece quedarse. A algunas hay que llorarlas, enterrarlas y seguir adelante sin ellas. Esa noche, encendí la chimenea.
Tomé ese regalo pegado con cinta, lo tiré al fuego y lo vi convertirse en cenizas. Con él, se quemó el último hilo que me ataba a una familia que nunca me vio de verdad. Ese fue el final.